Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy veremos el control a un hecho histórico. Sí, les hablo de una imagen en la que aparece la senadora por el partido de las FARC, Sandra Ramírez, presidiendo la plenaria del Senado. Sí, es un hecho histórico, pero pongamos lo histórico en sus justas dimensiones. Acá está la imagen. Ayer también se conmemoró el 4º aniversario de la firma de los acuerdos en el Teatro Colón, que son los mismos que se firmaron en Cartagena, solo que los del Colón son después de haber perdido el plebiscito de refrendación de los acuerdos, con unos pequeños cambios. Es un hecho histórico porque nunca antes en la historia del país el Senado había sido presidido por un grupo exterrorista, narcotraficante, violador y reclutador de niños, asesinos, secuestradores, pero sobre todo uno de los grupos terroristas que violó la institucionalidad internacional de los derechos humanos. Por eso es una contradicción histórica. Hagan de cuenta un Hitler presidiendo el Parlamento alemán. Y sí, nadie va a negar que los acuerdos de paz tienen sapos que hay que tragarse. Pero después de 4 años, ¿esta imagen era necesaria? Triunfante cerró así la senadora Ramírez la plenaria del Senado. La paz avanza contra viento y marea, superando todas las amenazas, peligros y tempestades que la acechan. Se levanta la sesión y se convoca para mañana miércoles 25 de noviembre a las 3 p.m. Muchísimas gracias a todas y todos. Recordemos quién es la senadora Ramírez, mejor conocida como Griselda Lobo. Fue la compañera sentimental de Tiro Fijo, quizás en los años más crueles del conflicto armado. Es una persona que puede tener la verdad de tantos hechos oscuros y tenebrosos de la guerra en Colombia. Ella sabe muy bien quién es y lo que representa. Por eso al verla sentada presidiendo la plenaria del Senado era muy difícil no pensar en Tiro Fijo, el jefe máximo de las FARC. Por eso lo histórico es para las FARC. Para algunos este hecho fue un motivo de orgullo y celebración. Esto puso el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter. Histórico, Sandra Ramírez de partido FARC preside una plenaria del Senado. Sin embargo, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático se opuso por completo desde su cuenta de Twitter. Sin contar la verdad, habiendo vivido 30 años con el bandido Tiro Fijo, sin reparar a nadie, sin sanción de nada, con sueldo de congresista y escoltas, la prensa siempre adorna lo inaudito, pobres las víctimas, siempre en el olvido. Después de 4 años del proceso de paz, se siguen levantando voces para manifestarse en contra de los acuerdos. La semana pasada el turno fue para el ex negociador plenipotenciario, el ex general Jorge Enrique Mora, quien en un foro virtual de la Universidad Militar manifestó que a pesar de que en Colombia se han firmado varios acuerdos de paz, en el de La Habana se negoció la institucionalidad del país. Y fue Troya, porque el santismo en pleno, empezando por el hijo de Juan Manuel Santos, Esteban, Roy Barreras, Juanita Godebertus y compañía, le cayeron encima y le dijeron que entonces para qué había firmado lo que firmó. ¿Cuándo será que el sector político que defiende los acuerdos de La Habana entenderá que ellos no son los dueños de la verdad absoluta? Esa soberbia nos tiene fregados. Y ayer también se conoció la alerta que emitió el gobierno de que las FARC no entregarían 200 inmuebles, 157 vehículos, 100 joyas de plata, más de 22.000 gramos de oro en joyas y 15.020 gramos de oro en contenido en lingotes. Las FARC claman mucho, le abren los ojos a la institucionalidad, pero son expertos en hacerse las víctimas y los locos cuando de responder por sus delitos se trata. ¿O es que se les olvida que han negado de manera sistemática el reclutamiento y la violación de menores? En esa conferencia se definen las políticas en general, tanto militares como políticas, y allí se definió el reclutamiento y fue una discusión larga donde se decía la edad, cuál debía ser la edad. Muchos expresaron de que la edad mínima debía ser 17. Pero es que el tema es del campo. Ustedes saben lo que es un niño, lo que es un niño del campo, una persona de 15 años en el campo.
ya es prácticamente un adulto. Recordemos que hace poco Semana reveló en exclusiva una carta que alias Romaña habría enviado en el mes de diciembre de 2019 desde las montañas de Colombia o desde las montañas de Venezuela a sus excompañeros de guerrilla y hoy honorables congresistas, recordándoles algunas cositas. ¿O qué tal que nos pusiéramos a hablar un poco de las causas de las muertes de varios comandantes? ¿O que hiciéramos las cuentas sobre el oro, los millones de dólares y otros que personalmente le entregué a Carlos Antonio en tiempos de la conferencia? Y habría que hablar de apartamentos, balnearios, casas, lotes, infraestructura en la capital para trabajo urbano o de los apartamentos para instalar punto 50 para dar de baja a Naranjo. Después de 4 años, la JEP no ha emitido una sola sanción. Jesús Santrich se voló, se rearmó la segunda Marquetalia y quedó más que claro que el delito del narcotráfico no se castigó en los acuerdos como era debido. Entonces, muy elegante y rimbombante la senadora Ramírez, exguerrillera y exterrorista, presidiendo la plenaria del Senado. Pero, ¿y dónde están los desaparecidos? ¿Para cuándo la reparación de las víctimas? ¿Dónde está la plata, los apartamentos, los balnearios? ¿Para cuándo la verdad no contada por parte de las FARC? Así que histórico, sí, pero sin romanticismo. Los guerrilleros de las FARC fueron unos bandidos, asesinos, terroristas y narcotraficantes, no unos románticos que buscaban la justicia social.